Clara cruzaba la vereda con pasos firmes, aunque su corazón latía acelerado. A sus 27 años, cargaba sola con la responsabilidad de cuidar a su hermano Diego, un niño de 5 que no escuchaba el mundo como los demás. Cada día era una lucha silenciosa, pero ella había aprendido a hablar con las manos, a entender los gestos y los silencios que Diego usaba para comunicarse. Aquella mañana, la luz del sol se filtraba por la ventana de su pequeño apartamento, iluminando la silueta de Diego mientras dibujaba concentrado un coche rojo. Clara sonrió en silencio, deslizó sus dedos sobre la mesa en un gesto cariñoso y salió con él hacia la guardería. Al pasar por el portón oxidado, vio el auto negro estacionado, imponente como siempre. Dentro iba Ramón Vázquez, un hombre de negocios frío, de rostro anguloso y mirada distante. Se decía de él que no tenía piedad en los negocios ni espacio para los sentimientos. Aquel día, sin embargo, algo cambió. Diego se quedó quieto frente al vehículo, fascinado por el suave tintineo de las llaves que Ramón movía distraídamente. Clara temió que el niño se asustara, pero en lugar de eso vio una chispa de curiosidad en sus ojos. Ramón bajó del auto, se agachó frente al niño, y con una suavidad inesperada, le preguntó si le gustaba. Luego le regaló una pequeña réplica de volante. Clara murmuró un gracias sorprendida. Mientras se alejaban, notó que en el rostro de aquel hombre había aparecido algo nuevo, empatía. Esa noche, al acostar a Diego, Clara susurró que había sido un gran día. En la penumbra, pensó en Ramón y se dio cuenta de que algo estaba cambiando, incluso en el corazón de un hombre que parecía impenetrable. La lluvia caía insistente sobre los techos de zinc del barrio Las Rosas. Clara observaba el agua resbalar por la ventana mientras Diego dormía abrazado a su peluche. El encuentro con Ramón la había dejado inquieta. No era el tipo de hombre que le atraía, pero la forma en que miró a Diego había removido algo profundo en ella. Al día siguiente, una vecina le entregó un sobre blanco dejado por un chofer elegante. Dentro, una tarjeta de Vázquez e Hijos con un mensaje breve: Ramón quería hablar con ella. Clara dudó, pero una intuición la empujó a aceptar. Se encontraron en un café discreto del centro. Él estaba ya allí, con una taza de café intacta. Gracias por venir, dijo él. Tengo poco tiempo, respondió ella con cautela. Ramón confesó que ver a Diego le había recordado su propia infancia, una leve pérdida auditiva que su padre le obligó a ocultar gritándole hasta que aprendió a fingir que oía todo. Por eso Diego lo había tocado. Clara lo miró diferente. Aquel hombre tenía grietas, y en ellas aún quedaba luz. Le contó su propia historia, la muerte de sus padres en un accidente, la renuncia a su carrera de medicina para cuidar a Diego. Ramón escuchó en silencio y al final ofreció ayuda. Su empresa patrocinaba una fundación de educación especial y podía conseguir una beca para el niño. Clara aceptó, pero dejó claro que no le debía nada. Ramón sonrió por primera vez, una sonrisa torpe pero genuina. Desde entonces, Ramón empezó a visitar el barrio con excusas, revisar papeles de la fundación, ver cómo estaba Diego. Traía regalos sensoriales, libros táctiles, juguetes que el niño adoraba. Diego comenzó a esperarlo junto a la ventana, firmando auto al ver las luces del coche acercarse. Ramón aprendía lengua de señas en silencio, practicando gestos mientras esperaba. Una tarde de domingo los invitó a una finca familiar. Diego corrió libre por el pasto, Clara lo siguió, y Ramón los observó desde la galería con una paz que nadie le había visto antes. Cuando el niño se durmió en una hamaca, Ramón tomó la mano de Clara y empezó a hablar, pero Diego despertó y el momento quedó suspendido. Los días siguientes trajeron una tensión dulce. Ramón ya no era solo el empresario distante, su voz se volvía familiar, necesaria. Una tarde llegó con una caja de madera, una pista de tren hecha por él mismo. Diego la tocó con asombro y firmó gracias. Ramón respondió con dificultad, pero lo intentó. Clara sonrió, tenía un buen maestro. Esa noche, mientras compartían un té, Ramón pidió llevarlos a cenar a los dos. Clara aceptó, con la condición de que no fuera un lugar lujoso. La cena fue sencilla, con crayones para Diego y conversación fluida para ellos. Ramón confesó que nunca se había casado porque no confiaba en nadie lo suficiente. Hasta que los conoció a ellos. Clara admitió que no era una mujer fácil, sin tiempo ni energía para juegos. Y eso es lo que me atrae de ti, respondió él.
No quieres nada de mí más que lo que soy. Pero no todo fue sencillo. Una mujer alta y elegante se acercó a Clara en la guardería, Sofía, ex de Ramón y aún socia en algunos negocios. Vino a advertir, Ramón se cansa de todo y desecha lo que ya no le sirve. Lo hizo conmigo, lo hará contigo y con el niño. Clara sintió rabia, pero respondió firme, Diego y yo no somos desechables. Esa noche no abrió la puerta a Ramón. Al día siguiente, él la esperaba afuera. Ella le contó el encuentro. Ramón admitió que en el pasado había sido así, pero que con ellos todo había cambiado. Demuéstramelo con hechos, no con palabras, dijo Clara antes de cerrar la puerta. Ramón no durmió esa noche. A la mañana siguiente llegó temprano con una carta manuscrita. Renunciaba a la sociedad con Sofía porque no quería que nada interfiriera en lo que estaba construyendo con ellos. Quería ser parte de sus vidas, no un visitante. Clara lo dejó pasar. Diego lo recibió firmando, volviste, y Ramón respondió, siempre. Desde entonces, Ramón empezó a llevar a Diego a la guardería, participaba en terapias, tomaba notas. Una tarde los llevó a un terreno abandonado. Lo había comprado para construir un centro educativo para niños con discapacidades auditivas. Lo llamaría Fundación Diego Luz. Clara lloró en sus brazos, y supo que podía bajar los muros que había levantado para sobrevivir. La paz duró poco. Una denuncia anónima acusó al consultorio donde Clara trabajaba de lavado de dinero vinculado a la empresa de Ramón. Ella supo de inmediato que era obra de Sofía. Ramón movilizó abogados, demostró la falsedad de la acusación y la investigación se cerró. Pero la batalla dejó marcas. Una noche en la terraza, Clara confesó su miedo, que un día él despertara y decidiera irse. Ramón respondió, si algún día me alejo, será porque no supe merecerte. La besó sin miedo por primera vez. El tiempo pasó. Ramón redujo sus horas en la empresa, delegó poder y se dedicó al centro. Invitó a Clara y Diego a vivir con él en su gran casa vacía. Ella dudó, pero al verlos jugar juntos en el parque aceptó. La mudanza fue sencilla, Ramón adaptó espacios para Diego, contrató personal que aprendiera lengua de señas. No quiero que Diego se adapte al mundo, quiero que el mundo se adapte a él, dijo. La convivencia trajo pequeñas fricciones, pero también risas compartidas. Una vez discutieron y al día siguiente Ramón dejó una nota, no sé pelear en pareja, pero quiero aprender para no perderte. El pasado volvió en forma de chantaje. Antiguos socios presionaban a Ramón para que regresara al consejo empresarial, amenazando con quitarle acciones. Él planeó vender parte a una fundación en nombre de su madre, ganando libertad a cambio de dinero. Clara lo admiró más que nunca. Llegó el día de la inauguración de la Fundación Diego Luz. Ramón habló frente a todos, todo esto nació del amor que me enseñó a escuchar de verdad. Gracias, Diego. Gracias, Clara. El niño firmó feliz, y Clara supo que el amor, cuando es real, no se va. Una mañana, Ramón propuso matrimonio sin rodeos mientras desayunaban. Clara tardó 2 semanas en responder, sentada en el columpio del jardín, sí. Se casaron en una ceremonia íntima en el jardín de la casa, con flores silvestres y guirnaldas hechas por los niños del centro. Diego llevó los anillos. Los votos fueron sinceros, promesas de admiración, de apoyo incondicional, de escuchar incluso en el silencio. La vida de casados fue auténtica, con discusiones pequeñas, pero también con noches de risas y desayunos en pijama. Diego floreció, comunicándose con soltura, desarrollando talento para el dibujo. Pero el destino probó una vez más su fortaleza. Ramón comenzó a sentirse mal, dolores de cabeza, fatiga. Los estudios revelaron una lesión cardíaca congénita grave. Necesitaba cirugía urgente, con alto riesgo. Clara no lloró delante de él, solo dijo, vas a volver, te necesitamos. La operación fue un éxito. Ramón despertó en el hospital y vio a Clara dormida junto a su cama. Despierta, amor, susurró. Ella sonrió como si el mundo empezara de nuevo. De vuelta en casa, la recuperación fue lenta, pero llena de amor. Diego los recibió con un cartel, te extrañé hasta el cielo. La fundación creció, abriendo centros en zonas rurales. Diego se convirtió en un joven artista reconocido, dando charlas y creando contenido inclusivo.
Años después, en una exposición de Diego, él dedicó su obra a sus padres. Gracias por enseñarme que el amor no necesita palabras. Clara y Ramón, ya con canas, se miraron con lágrimas. Una tarde de otoño, sentados en la terraza bajo las estrellas, Clara preguntó si sus padres los verían orgullosos. Ramón tomó su mano, creo que sí. ¿Y tú, te arrepientes de lo que dejaste? Él sonrió, si no hubieras soltado todo eso, nunca te habría encontrado. Y tú vales más que todo lo que creí tener. Prométeme que cuando seamos muy viejos seguiremos contándole esta historia a Diego, dijo ella. Para que nunca olvide que lo más valioso fue este amor. Se quedaron así, en paz. Una mujer que lo perdió todo, un niño que no podía oír y un hombre que no sabía amar se encontraron. Y juntos aprendieron que el amor verdadero no necesita ser perfecto, solo necesita quedarse.